Amigas y amigos, en Bolivia se va configurando todo para que de una u otra manera Yanine Áñez tenga que enfrentar en un momento dado a la justicia. Y vaya que lo ocurrido en Sacaba y en Sencata, pues es algo que tiene pendiente la justicia para llevar a los culpables de lo ocurrido ahí a prisión. Y hasta este momento se informa que al menos 1.500 presos políticos, ligados todos ellos al MAS, van a recuperar su libertad, todos ellos presos durante el gobierno interino de Yanine Áñez. Quédate a conocer todos los detalles porque ya se capturó a un general que está involucrado en uno de estos casos que lamentablemente generó mucha indignación en el pueblo boliviano. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 25 de noviembre del 2020 y vamos directo a lo que está ocurriendo en Bolivia en las últimas horas. Hay información interesante y vamos a comenzar con esto. Detienen al general vinculado en caso Sacaba en Bolivia. Alfredo Cuellar es el primer uniformado cuya detención es ordenada por la Fiscalía a causa de los hechos del puente Guayani. La policía boliviana detuvo la tarde de este martes al comandante de la guarnición militar de Cochabamba, al general Alfredo Cuellar, por cargos asociados a los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en el sector del puente Guayani, región de Sacaba. El alto oficial es investigado por el Ministerio Público debido al fallecimiento de 12 personas y las heridas causadas a otras 125 durante la represión del gobierno de facto de Yanine Áñez contra manifestantes que rechazaron el golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. En específico, los fallecimientos por los que la Fiscalía acusa al general Cuellar ocurrieron el 15 de noviembre de 2019, cuando militares agredieron con agentes químicos y proyectiles a manifestantes del trópico de Cochabamba en el puente de la citada demarcación de Guayani. Y vaya que este dato resulta muy esperanzador para todas las familias que exigen justicia al presidente Luis Arce. De acuerdo con el fiscal Lisset Martínez, se ha emitido la orden de aprehensión al existir riesgo de fuga y obstaculización para la investigación, además de otros elementos en contra del efectivo militar. La representante del Ministerio Público que lleva el caso junto a los fiscales Richard Villaca y Giovanni Campos agregó que Cuellar, primero uniformado al que se detiene por estos hechos, se encuentra en calidad de aprehendido y se realizarán los actos investigativos que se vean convenientes para esclarecer este hecho. Cuellar aguarda ahora por una audiencia de la cual se esperan medidas cautelares. Según su abogado Edwin Paredes, su defendido solo cumplió funciones administrativas durante los incidentes que se investigan. Y mientras tanto, pues esto también que Sputnik da a conocer en su plataforma digital resulta muy interesante. 1.500 presos políticos del gobierno de Áñez aún esperan su libertad en Bolivia. Con la elección democrática del movimiento socialismo y la asunción del presidente Luis Arce, Bolivia concluyó un año de enfrentamientos y violentos conflictos internos, pero aún quedan 1.500 presos políticos del anterior gobierno de facto que aguardan la anulación de las acusaciones en su contra durante las protestas en 2019. Si bien Bolivia acaba de recuperar su democracia, 1.500 personas siguen detenidas en cárceles o con prisión domiciliaria acusadas de sedición o actos relacionados con ilícitos por el gobierno de Yanine Áñez. Desde el pasado 8 de noviembre, cuando asumió la presidencia Luis Arce del MAS, se evalúan mecanismos para sobreseer a quienes fueron presos injustamente un año antes en el marco del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Los casos reflejan la forma en que operaba el órgano judicial entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, periodo en que Áñez ocupó el sillón presidencial. Y bueno, el caso del enfermero de Sencata es algo que también se destaca. Un ejemplo del tratamiento de la justicia en el gobierno de Áñez es el de Aibed Huaranca. Es un enfermero, el único que estuvo en esos hechos de Sencata el 19 de noviembre de 2019. Ha estado todo el día rescatando heridos, trasladando fallecidos a la iglesia. No había médicos, contó Smutnik, su abogada Nadesha Guevara. Ese día, quienes estaban con él lo filmaron denunciando lo ocurrido. También pidió la presencia en el lugar de la Cruz Roja. Su testimonio se hizo rápidamente viral. Al día siguiente lo detuvieron por haber hecho los videos.
Lo imputaron con delitos de sedición, instigación pública a delinquir, entre otros. Lo pusieron en prisión preventiva, relató la abogada, quien además representa legalmente a otras 12 víctimas procesadas, así como heridos de las semanas del golpe. Y bueno, Francisco Gaita, pues este es el video que dio a conocer. Este es el delito de Guaranca, enfermero, intentar salvar vidas. Se ha criminalizado su labor. Por favor, verifiquen este caso. Y bueno, aquí adjunto el video que ya en otras pues ocasiones también en otros videos te lo he dado a conocer. A Guaranca lo acusaron de ejercicio ilegal de la medicina, aunque es licenciado en enfermería. Luego de 6 meses en la cárcel de San Pedro, donde denunció que sufrió torturas, así como la pérdida de 2 muelas por los golpes recibidos, finalmente le dieron prisión domiciliaria. Hay 1.500 personas que en los momentos de los hechos de Sencata y Sacaba, en noviembre de 2019, fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria. La mayoría fueron sometidas a torturas y malos tratos. El 80% tiene prisión domiciliaria, informó la abogada, quien también es presidenta de la Asociación Pro de Derechos Humanos de Bolivia. La mayoría de detenidos en Sencata y Sacaba, donde fueron los hechos ocurridos, estos hechos violentos, no han tenido posibilidad de acceder a una investigación material, objetiva, fáctica, que pueda demostrar sus imputaciones. A muchos de ellos, los fiscales mismos han presionado para que se sometan a procesos abreviados, es decir, que acepten los delitos que les estaban imputando, sostuvo Guevara. El otro caso, el caso de Facundo Morales. Otro ejemplo es el del argentino Facundo Morales, de 45 años, quien integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta 2017, cuando se realizaron los diálogos de paz en ese país, del cual se habría declarado disidente. Según su familia, Morales llegó a Bolivia para cubrir las elecciones del 20 de octubre de 2019. Se desempeñó como fotógrafo para la revista digital Cabildo. En noviembre de 2019, luego del golpe de Estado, el argentino fue identificado por el gobierno de Áñez en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, a donde se habría internado por una enfermedad en los riñones. Sin embargo, la versión del gobierno de facto y la prensa boliviana relataba que Facundo había sido herido en la cabeza durante enfrentamientos entre sectores en contra y a favor del MAS el 30 de octubre de 2019, cuando dos personas fueron asesinadas, Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. Al exguerrillero se le acusó por estas dos personas fallecidas, también se le endilgó el cargo de asociación delictuosa. Desde entonces está preso. Él y su familia en Argentina llevan un año en un derrotero de incertidumbres y sufrimientos. Con el nuevo gobierno se espera que salga en libertad pronto. En las redes sociales ya se da por hecho que abandonará la cárcel. Los rumores que se están difundiendo por las redes son solo rumores, no hay nada concreto respecto a la libertad de Facundo, dijo su hermana Soledad Morales. Una foto que circula por internet lo muestra en una clínica donde se encuentra desde a mediados de noviembre de este año por su pésimo estado de salud, que incluye hasta COVID-19. Se le han sacado las esposas por las condiciones en que se encuentra, no puede movilizarse, padece una inflación muy importante por la acumulación de líquidos, comentó su hermano. Bueno, y aquí está la fotografía, aquí está Facundo Morales en ese hospital del que te comentaba. La cárcel le agravó las enfermedades de base, dolencias renales, fue mal medicado, padeció violencia psicológica, desnutrición, sumó otras patologías debido a la altitud de La Paz, tiene gran cantidad de agua en los pulmones, lo que se llama edema pulmonar, enumeró Soledad. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Este 26 de noviembre se da la audiencia para determinar si Facundo sigue tras las rejas o si ya puede regresar a Argentina con su familia para realizar sus tratamientos médicos indispensables. Ya el pasado sábado 22, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en conferencia de prensa que no veía argumentos legales para tenerlo preso y solicitó a la Fiscalía revisar su acusación. Tenemos muchísimas esperanzas, primero por la certeza que tenemos de la inocencia de Facundo, fue una víctima del golpe de Estado. Ahora tenemos una gran preocupación por su estado de salud, que sufrió una enorme desatención, advirtió Soledad Morales. Se ha recrudecido su insuficiencia renal, está medicado para una afección cardíaca para que pueda bombear sangre a su corazón. En la cárcel de Chonchocoro, mi hermano estuvo a punto de morir, contó la hermana y agregó, sumado a todas estas afecciones, en el penal contrajo COVID-19. Y bueno, esto es interesante, la vuelta de la tortilla.
Para las y los 1.500 presos políticos es inquietante que sus casos sean resueltos por los mismos jueces que dieron lugar a tantas acusaciones desmedidas como las de sedición y otros más. Es momento de que todos esos jueces y fiscales que se han prestado a hacer esa persecución judicial sin respetar la independencia de los poderes también tengan su sanción, planteó la abogada. Tenemos que reconstruir el Estado de Derecho. Necesitamos una nueva reorientación estructural descolonizadora y despatriarcalizadora de la justicia, añadió. Además, se debe brindar una reparación justa a quienes fueron estigmatizados como delincuentes, entre otros apelativos, por el gobierno de Áñez. Debemos preservar la memoria histórica y colectiva. Los heridos, fallecidos y detenidos son la memoria de lo que ha pasado, dijo Guevara. En la ciudad de Esquel, en el sur de Argentina, Soledad Morales espera tener pronto entre sus brazos a su hermano. Comentó que entre los presos políticos muchísimos son comunicadores populares cuyo delito fue contar lo que sucedía en redes sociales o en el espacio que fuera posible. Esperemos que sean liberados rápido porque ya pasó un mes desde que se recuperó la democracia, expresó. No se puede traicionar a los compañeros, ya hoy tienen que liberar a los presos políticos, no pueden pasar ni un minuto más en la cárcel porque son compañeros que pusieron el cuerpo para la defensa de la democracia, evidenció Morales. Y también esto resulta muy interesante, experto de Harvard, destaca independencia de grupo que investiga violencia en Bolivia. El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Universidad de Harvard, destacó que el carácter independiente del grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la violencia política de 2019 en Bolivia es bastante importante. Así lo dijo, es importante que el grupo es totalmente independiente, también es independiente de la propia CIDH y de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA. Son expertos internacionales de varios países muy conocidos en el mundo de derechos humanos, dijo Becker. El jurista norteamericano de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard hizo la declaración después de la presentación del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, que elaborará en 6 meses un informe sobre lo ocurrido y otros sucesos de la crisis política boliviana de 2019. Becker, quien investigó otros casos de 2003 que precipitó la caída del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, al cual demandó posteriormente en Estados Unidos, dijo que tenía mucha confianza en el profesionalismo y la independencia de los expertos que investigarán lo ocurrido el año pasado en Bolivia, cuando fue derrocado Evo Morales. Van a hacer un trabajo sin la presión de ninguna institución, son muy buenos, afirmó, en referencia al grupo de abogados, diplomáticos y académicos que conforman este grupo interdisciplinario de Bolivia, compuesto por un chileno, español, 2 argentinos, un británico, un brasileño y una colombiana. Así que de esta manera es como se espera que también pronto haya noticias si lo investigado alcanza a la propia expresidenta interina Jeanine Áñez. Por lo mientras está inquieta, muy nerviosa, preocupada por todo esto que está ocurriendo. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.